Hola, mi nombre es Jefferson y hoy vamos a programar el juego de las Torres de Hanoi en C++. Este es un proyecto realizado por los estudiantes Kevin Castillo, Jefferson Hernández y Jefferson Gaitán de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El juego de Hanoi es un juego matemático que se inventó en el año 1883. Consiste en tres pilas, en las cuales en una de ellas tenemos unos discos apilados. El objetivo es crear una pila en otra de las estacas siguiendo principalmente un parámetro, que es no colocar un disco de radio mayor sobre un disco de radio menor. Vamos a mostrar el juego y su funcionalidad. Como podemos ver, en la torre 1 tenemos los tres discos ubicados de mayor a menor tamaño. Lo ideal es mover esta misma pila acá, la pila de estos discos de la torre 1 en la torre 3. Comenzamos. Como pueden ver, el disco más pequeño se ha trasladado a la torre 2. Es un juego algorítmico. Como pueden ver, ya hemos movido el disco grande a la torre número 2. Perfecto. Como pueden ver, hemos ganado el juego. Voy a explicar su respectivo código. Esta es la cabecera principal de la mayoría de los programas en C++, donde esta es la librería principal de C++. Perfecto. Utilizamos aquí luego el comando void. El comando void es un tipo de dato vacío, es decir, que es un comando para declarar una función que no tiene retorno. Aquí declaramos diferentes variables de tipo entero. Int son las variables de tipo entero. Procedemos a utilizar el comando char. El comando char se puede utilizar para declarar variables carácter. Volvemos a utilizar void, que es un tipo de dato vacío y no necesita de argumentos en una declaración. Abrimos corchetes para posteriormente utilizar el comando for, que el comando for es un tipo de comando que permite inicializar e incrementar variables contadoras, que va desde 0 hasta j, hasta i menor que j. Code es la función dentro de la biblioteca iostream.h que nos sirve para mandar mensajes o variables a la salida estándar, que es el monitor en este caso. Cerramos el corchete para indicar que ya finalizamos esta parte. Volvemos a abrir corchetes y utilizamos de nuevo el comando char, que es un tipo de dato incorporado en C++ para declarar variables carácter y tiene un rango de 0 a 255 en el código ASCII. Este comando systemcls, ¿qué nos dice? Lo que hace este comando es ejecutar subprocesos o comandos del sistema operativo. Aquí, este code lo que nos va a hacer es mandar variables a la salida. Es decir, cuando ejecutamos el juego va a aparecer este enunciado de Torres de Hanoi en la pantalla de la ejecución del juego. Posteriormente va a aparecer el año de la creación y lo mismo, exactamente. ¿Para qué utilizamos este comando getChar? Este comando getChar nos sirve para almacenar en una variable un carácter escrito a través del teclado. Cerramos los corchetes y escribimos a este lado la función inMain.
La función inMain nos indica que la función main debe regresar un entero y no recibe ningún parámetro. Antes de cerrar la función debemos poner un return 0. Volvimos a abrir los corchetes para utilizar estos comandos. Este comando system color nos da el color del fondo y de las letras a la hora de compilar, mientras que este limpia la pantalla en la ejecución del código fuente. Recordemos que esto saldrá en la pantalla principal del juego y nos pide la cantidad de discos que vamos a utilizar. Sin es una entrada de datos por teclado. ¿Para qué nos sirve este comando while? Este comando while lo que nos hace es darnos la condición de que como máximo tenemos 13 discos y como mínimo 3 discos. La usamos para denotar el rango de discos que podrían aparecer en el juego. Abrimos corchetes. Recordemos que esto limpia la pantalla. Acá se utiliza, aquí aparece lo que nos dice el comando while, nos condiciona. Volvemos a utilizar el comando for. El comando for, recordemos que es un comando de variables contadoras, que nos dice que va desde i igual a 0 hasta i menor que n. Perfecto. Volvemos a utilizar el comando for. Es uno de los comandos más importantes a la hora de programar. ¿Para qué nos sirve este comando if? Recordemos que if es un condicional en el idioma inglés que dice que si no se cumple una cosa, no se cumple la otra. Es decir, se utiliza para ejecutar código solo bajo ciertas condiciones. Se puede utilizar if o también se puede utilizar acompañado del else, comando else. Aquí tenemos una matriz, definimos una matriz que va de i a j en una relación de i más 1. Else, se utiliza este comando else, se utiliza con if para controlar el flujo de ejecución, con sentencia if cuya sintaxis es if la expresión o la sentencia. Si no se cumple una cosa, quiere decir que la otra es falsa. Si se cumple, la otra condición será verdadera. En donde vamos en un rango de k igual a 1 hasta k menor que el tipo de variable entero tam. Volvemos a abrir corchetes. Después del for abrimos corchetes. Perfecto. Aquí decimos que tam disco es igual a la matriz i más j más la matriz i más j menos 1. Perfecto. Y aquí están los espacios que se definen como la variable tam, que es entera, sobre la variable tam disco, que también es entera, dividida en 2. Tenemos aquí que si la matriz i igual a j, o sea, esto se cumple solamente si la matriz ij es exactamente igual a 0. Volvemos a utilizar el comando else y abrimos corchetes. Perfecto. ¿Qué nos dice acá esto? Que si k es menor o igual que los espacios, entonces k es mayor que tam menos espacios. Tam menos espacios, recordemos que son variables de tipo entero declaradas al principio del programa. Cerramos el corchete este que cierra al de acá. Recordemos que debemos cerrar todas las sentencias para que el programa pueda funcionar correctamente. Aquí ya hemos cerrado todas las sentencias y volvemos a inicializar con, para todo i igual a 1 existe un i menor o igual que la variable entera tam multiplicada por 3, o sea, 3 veces la variable entera tam. Volvemos a abrir corchetes.
tenemos que esto se va a cumplir solamente si i es exactamente igual a n-1. Este code nos dice, lo que nos muestra en pantalla es la torre 1, la torre 2, la torre 3, cada uno con su respectivo condicional else if. Cerramos esa sentencia y volvemos a abrir otra, que nos dice que i igual a 1 va hasta i menor o igual que tan 3 veces más 4. Esto nos indica que aquí ya podemos mover el disco utilizando la variable void, que es una función que no tiene retorno, y volvemos a la variable while. Code, este comando de este lado nos indica la cantidad de movimientos que necesitamos, la cantidad de movimientos que llevamos, perdón, al momento de estar jugando. Perfecto. Entonces empieza a indicar desde cuál torre vamos a mover el disco hasta cuál torre. Este comando corre. Perfecto. Aquí empezamos a mover los discos hacia las respectivas torres. Aquí tenemos una condición que nos dice que el parámetro indicado inicialmente en el programa, en el que no podemos colocar un disco grande sobre uno pequeño, ni poner un disco en la misma posición. Por tanto, al momento de ejecutar el programa, no vamos a poder utilizar esos parámetros, o sea, no podemos alterar los parámetros porque ya están definidos. Perfecto. Volvemos a cerrar todas las sentencias. Al momento de cerrarlas debemos tener en cuenta que queden bien cerradas, porque si no cerramos todas las sentencias el programa no va a correr correctamente. Recordemos que este nos limpia la pantalla en caso de que suceda lo anterior. Volvemos a utilizar el comando for de i igual a 0 hasta i igual a n, y dentro de ese comando for utilizamos otros dos comandos for que nos indican el funcionamiento del programa. Perfecto. Recordemos que if es otra sentencia que si no cumplimos cierta condición, aquí nos dice que si no se cumple esta condición if, y donde i es igual, exactamente igual a n-1, entonces se cumple esta condición. Si no se cumple esta, se cumple esta, y si no, se cumple esta. Alguna de esas funciones tendrá que cumplirse para que el programa, de esas sentencias, tiene que ser verdadera para que el programa corra perfectamente. Si logramos realizar el juego de una manera correcta, aparecerá algo como esto: felicitaciones, acaba de ganar el juego con ciertos movimientos. Aquí nos da la opción de si desea volver a jugar. Si desea volver a jugar, está el comando si. Tenemos que, si sí es exactamente igual a S, entonces al oprimir nosotros S, el juego inicializará de nuevo. Recordemos que main es una variable de tipo entero. Aquí lo que hacemos es salir. Si lo deseamos, el juego nos pregunta si queremos volver a repetir el juego o no. Y finalmente, recordemos que la variable getChar sirve para almacenar en una variable un carácter escrito a través del teclado. Finalmente, corremos el juego, esperamos a que compile y ejecute. Entonces vamos a mirar qué sucede si colocamos más de los 13 discos. Si colocamos, por ejemplo, 14. Al colocar 14, tenemos que ese comando que ya estaba definido, esa variable que ya estaba definida, nos dice que solo puede cumplir esta condición. Si no, el juego
no, no podemos jugar. En cambio, si ponemos 13 discos, claramente aquí salen los discos y podemos empezar a mover los discos. Y recuerdan que hay un comando que, espero recuerden que hay un comando que limpia la pantalla. Por eso, al yo hacer esto, empieza a quedar la pantalla de esa manera. Este fue un proyecto hecho por 3 estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Kevin Castillo, Jefferson Hernández y Jefferson Gaitán. Este juego es un juego de mucha lógica, pero además de ser lógico, es un juego algorítmico. Es decir, hay ciertos patrones que hacen que el juego se lleve a cabo de la manera correcta y en la menor cantidad de movimientos posibles. Muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión.